Queridos hermanos, hoy nos encontramos reunidos en esta celebración con una certeza profunda. Nadie llega verdaderamente a Dios solo por costumbre, solo por obligación, solo por tradición o solo por una decisión fría de la mente. Si estamos aquí, si algo dentro de nosotros nos empuja a buscar al Señor, si en medio de tantas ocupaciones todavía sentimos necesidad de orar, de escuchar la palabra, de participar en la Eucaristía, de volver el corazón hacia lo alto, es porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Es Él quien despierta hambre de Dios. Es Él quien inquieta el alma cuando se está conformando con poco. Es Él quien nos hace sentir que, aunque tengamos muchas cosas, nos falta lo esencial cuando Dios no ocupa el centro. Humanamente, queridos hermanos, muchas veces no buscaríamos a Dios. Seamos sinceros. Humanamente preferimos lo cómodo, lo inmediato, lo visible, lo que se puede controlar. Humanamente nos dejamos absorber por el trabajo, por la familia, por las preocupaciones, por los problemas, por el ruido, por el cansancio, por las cosas materiales, por las necesidades del día. Humanamente nos acostumbramos a sobrevivir sin preguntarnos demasiado por el sentido profundo de la vida. Pero el Espíritu Santo no nos deja tranquilos en esa superficialidad. Él provoca una especie de desasosiego santo, una incomodidad interior, una pregunta que no se apaga: ¿esto es todo? ¿Por qué teniendo tantas cosas sigo sintiendo vacío? ¿Por qué mi corazón no descansa? ¿Por qué mi alma sigue buscando algo más? Ese desasosiego, queridos hermanos, no siempre es malo. A veces pensamos que toda inquietud es problema, que toda falta de paz interior debe ser apagada rápidamente con distracciones. Pero hay inquietudes que vienen de Dios. Hay una incomodidad santa que el Espíritu Santo permite para que no nos quedemos dormidos. Hay una sed que no se cura con entretenimiento, con dinero, con aplausos, con compras, con viajes, con relaciones pasajeras o con éxitos humanos. Es la sed de Dios. Y cuando esa sed aparece, uno puede intentar silenciarla, puede intentar llenarla con mil cosas, pero el alma vuelve a decir: me falta Dios. Sin Dios siempre estaremos incompletos. Esta frase no debe pasar rápido por nuestros oídos. Sin Dios siempre estaremos incompletos. Podemos tener proyectos, pero no plenitud. Podemos tener familia, pero no necesariamente comunión. Podemos tener salud, pero no sentido. Podemos tener trabajo, pero no paz. Podemos tener dinero, pero no alegría verdadera. Podemos tener compañía, pero sentir soledad en el fondo del corazón. Podemos tener actividades, pero vivir sin dirección. Porque el ser humano fue creado con una profundidad que solo Dios puede llenar. Y cuando Dios falta, algo esencial queda abierto, algo dentro queda esperando, algo en el alma no termina de descansar. Queridos hermanos, Pentecostés nos recuerda precisamente esto. El Espíritu Santo viene a despertar al ser humano para que reconozca que necesita a Dios. No viene simplemente a producir una emoción religiosa. No viene solo para que sintamos algo bonito durante una celebración. El Espíritu Santo viene a encender una necesidad verdadera, una hambre profunda, una conciencia nueva. Viene a decirnos: tu vida necesita al Señor, tu familia necesita al Señor, tu matrimonio necesita al Señor, tus decisiones necesitan al Señor, tu corazón necesita al Señor. Sin Él puedes seguir funcionando por fuera, pero por dentro te vas apagando. ¿Y cuántas personas viven así, queridos hermanos? Funcionan, pero no viven plenamente. Cumplen, pero no disfrutan. Trabajan, pero no descansan. Hablan, pero no se comunican. Están rodeadas de gente, pero se sienten solas. Tienen rutina, pero no sentido. Tienen casa, pero no hogar. Tienen religión, pero no encuentro. Tienen palabras de fe, pero no experiencia de Dios. Y el Espíritu Santo con amor comienza a tocar el interior para despertar una pregunta:
¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Cuánto espacio le estás dando? ¿Por qué estás intentando vivir sin la fuente de la vida? El hambre de Dios no siempre aparece en los momentos fáciles, a veces aparece en medio de la crisis, a veces aparece cuando algo se rompe, a veces aparece cuando una alegría humana deja de ser suficiente, a veces aparece cuando una pérdida nos muestra la fragilidad de todo. A veces aparece cuando una enfermedad nos recuerda que no somos dueños absolutos. A veces aparece cuando una familia aparentemente normal descubre que por dentro está llena de heridas. A veces aparece cuando el corazón se cansa de fingir. Y ahí, en esa grieta, el Espíritu Santo comienza a decir: vuelve, busca, abre, no te conformes con vivir sin Dios. Queridos hermanos, no debemos tener miedo de esa hambre. Al contrario, debemos agradecerla, porque cuando el alma todavía siente hambre de Dios, significa que hay vida espiritual. Cuando todavía nos duele estar lejos del Señor, significa que la conciencia no se ha dormido del todo. Cuando todavía sentimos necesidad de orar, aunque sea con debilidad, significa que el Espíritu sigue moviendo nuestro interior. Peor sería no sentir nada. Peor sería vivir completamente indiferentes. Peor sería habernos acostumbrado tanto a una vida sin Dios que ya ni siquiera nos doliera el vacío. Por eso, en este día de Pentecostés debemos preguntarnos: ¿qué hambre está despertando el Espíritu Santo en mí? Hambre de oración, hambre de Eucaristía, hambre de reconciliación, hambre de paz familiar, hambre de una vida más limpia, hambre de perdón, hambre de sentido, hambre de volver a empezar, hambre de dejar de vivir a medias. Tal vez esa hambre no debe ser ignorada, tal vez no es simple emoción, tal vez es Dios llamando, tal vez es el Espíritu Santo empujándote suavemente, pero con fuerza, a reconocer que necesitas más de Dios. El problema, queridos hermanos, es que muchas veces confundimos hambre de Dios con insatisfacción humana. Sentimos que algo falta y creemos que se resolverá con más dinero, más reconocimiento, más cambios externos, más entretenimiento, más control, más actividad. Y claro, hay cosas humanas que pueden mejorar nuestra vida, pero si la raíz del vacío es espiritual, ninguna solución puramente material bastará. Cuando el alma tiene hambre de Dios, no se satisface con cosas. Cuando el corazón necesita eternidad, no se llena con lo pasajero. Cuando el espíritu necesita al Creador, no basta la criatura. Por eso el Espíritu Santo no solo despierta hambre, también nos orienta hacia el alimento verdadero. Nos lleva a Cristo, nos lleva a la palabra, nos lleva a la Eucaristía, nos lleva a la oración, nos lleva al silencio, nos lleva a la conversión, nos lleva a reconocer que no podemos vivir de espaldas al Señor. Él no despierta la sed para dejarnos secos, despierta la sed para llevarnos a la fuente. No inquieta el corazón para torturarlo, sino para guiarlo hacia la paz verdadera. No nos muestra el vacío para condenarnos, sino para invitarnos a ser llenos de Dios. Queridos hermanos, una señal clara de que el Espíritu Santo está actuando es que empezamos a desear lo que antes descuidábamos. Tal vez antes la oración parecía pesada y ahora sentimos necesidad de hablar con Dios. Tal vez antes la misa era una costumbre y ahora se vuelve alimento. Tal vez antes la palabra no decía mucho y ahora nos confronta. Tal vez antes vivíamos tranquilos en resentimientos y ahora sentimos deseo de perdonar. Tal vez antes aceptábamos una vida espiritual mediocre y ahora algo dentro nos pide más. Ese más puede ser obra del Espíritu, no lo apaguemos. Pero también debemos colaborar. El hambre de Dios puede despertarse, pero necesita ser alimentada. Si el Espíritu nos mueve a orar y nosotros seguimos distraídos, el hambre se debilita.
Si nos mueve a volver a misa y seguimos aplazando, la gracia queda postergada. Si nos mueve a reconciliarnos y seguimos endurecidos, la vida interior se seca. Si nos mueve a cambiar y seguimos justificando lo mismo, perdemos una oportunidad. El Espíritu Santo toca pero no fuerza, inspira pero no obliga, llama pero espera respuesta. Por eso Pentecostés no es solo una fiesta para celebrar, es una invitación para responder. Queridos hermanos, quizá hoy Dios nos trajo a este lugar para recordarnos precisamente esto. Necesitas algo para seguir funcionando. Necesitas algo más profundo que fuerza humana. Necesitas algo más grande que ánimo pasajero. Necesitas algo que te recuerde que tu vida es un tesoro extraordinario. Necesitas al Espíritu Santo. Tal vez has bajado el ánimo, tal vez te has venido desanimando, tal vez has perdido fuerza y motivación. Tal vez tu fe se ha enfriado, tal vez la vida se te ha vuelto una carga, pero el Señor te dice: no dejes que se apague tu vida, no dejes que se apague tu hambre de Dios, no dejes que el cansancio te robe la búsqueda, porque tu vida, querido hermano, querida hermana, es expresión del amor de Dios. No estás aquí por casualidad, no fuiste creado para vivir apagado, no fuiste llamado a una vida incompleta. Fuiste creado para Dios. Y cuando el Espíritu Santo despierta esa conciencia, la existencia comienza a recuperar su dirección. Uno ya no quiere vivir solo para cumplir, quiere vivir para amar. Ya no quiere sobrevivir, quiere dar fruto. Ya no quiere una fe de apariencia, quiere encuentro. Ya no quiere una vida sin centro, quiere a Cristo en el centro. Pidamos hoy esta gracia. Espíritu Santo, despierta en mí hambre de Dios. No permitas que me conforme con una vida vacía. No permitas que me acostumbre a vivir lejos del Señor. No permitas que las cosas materiales apaguen mi sed espiritual. Inquieta mi corazón cuando me esté alejando. Llámame cuando me distraiga. Muéstrame que sin Dios estoy incompleto. Llévame a Cristo, a la palabra, a la Eucaristía, a la oración y a una vida más llena de sentido. Queridos hermanos, si hoy sentimos hambre de Dios, no la ignoremos. Esa hambre puede ser el comienzo de una cosecha nueva. Esa inquietud puede ser la señal de que Pentecostés está llegando a nuestra vida. El Espíritu Santo nos empuja a buscar, a volver, a abrir el corazón, y cuando dejamos que Él nos conduzca, descubrimos que lo que nos faltaba no era una cosa más, sino Dios mismo. Porque sin Dios siempre estaremos incompletos, pero con Dios el alma encuentra su fuente, su paz y su verdadera alegría. Queridos hermanos, después de reconocer que el Espíritu Santo despierta en nosotros hambre y necesidad de Dios, hoy entramos en una segunda enseñanza profundamente iluminadora de Pentecostés. Pentecostés nos habla de ley, de cosecha y de obediencia. Y tal vez a primera vista estas palabras parezcan lejanas entre sí. Ley, cosecha, obediencia. Pero cuando las miramos desde la fe, descubrimos que están íntimamente unidas. Porque nadie recoge una cosecha buena si siembra cualquier cosa. Nadie puede esperar frutos de bendición si vive de espaldas al orden de Dios. Nadie puede pedir una vida llena de paz mientras ignora al Dios que enseña el camino de la paz. Pentecostés, queridos hermanos, no es solamente fuego, emoción, alegría y canto, también es memoria. Es una fiesta que nos recuerda la entrega de la ley. Esa ley que no fue dada para esclavizar al pueblo, sino para enseñarle a vivir. Dios no entrega mandamientos para quitarnos felicidad. Dios entrega su ley para proteger la vida, para ordenar el corazón, para educar la libertad, para mostrarnos el camino donde la existencia puede producir frutos verdaderos. El problema es que muchas veces nosotros queremos cosecha sin ley, bendición sin obediencia, frutos sin siembra, prosperidad sin fidelidad, puertas abiertas sin conversión. Y aquí viene una pregunta que debemos hacernos con valentía. ¿No nos parece injusto pedirle a Dios cosecha de bendiciones
cuando nuestro corazón está lejos de Él? ¿No nos parece injusto pedirle una vida próspera mientras no hemos sido perseverantes en su amor? ¿No nos parece injusto pedir puertas abiertas mientras no tenemos tiempo para el Señor? No se trata de decir que Dios solo bendice a los perfectos, porque si fuera así nadie recibiría nada. Dios es misericordioso y generoso, pero la misericordia de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Si queremos cosechar frutos de vida, debemos revisar qué estamos sembrando. Queridos hermanos, toda cosecha habla de una siembra previa. Nadie recoge uvas donde sembró espinas. Nadie recoge paz donde sembró odio. Nadie recoge unidad donde sembró orgullo. Nadie recoge confianza donde sembró mentira. Nadie recoge alegría espiritual donde sembró indiferencia. Nadie recoge familia sana donde sembró ausencia, gritos y falta de escucha. Nadie recoge fe fuerte donde sembró semanas enteras sin oración, sin Eucaristía, sin palabra, sin silencio, sin Dios. La cosecha siempre revela algo de la siembra. Por eso Pentecostés nos invita a mirar nuestras manos y preguntarnos: ¿qué cosecha tengo? ¿Qué he sembrado? ¿Qué estoy recogiendo? A veces miramos nuestras manos y las encontramos vacías, y esa experiencia duele. Duele sentir que la vida no produce lo que esperábamos. Duele mirar la familia y no ver paz. Duele mirar el trabajo y no ver fruto. Duele mirar la vida espiritual y no ver crecimiento. Duele mirar el corazón y verlo seco. Pero antes de reclamarle a Dios, quizá debemos revisar la tierra. Hemos sembrado con perseverancia, hemos cuidado lo que Él nos mandó cuidar, hemos sido fieles en lo pequeño, hemos obedecido su voz, hemos dado tiempo a Dios para que su gracia trabaje en nosotros, o solo queremos recoger sin haber cultivado. Queridos hermanos, la obediencia no está de moda. Al mundo le gusta hablar de libertad, pero muchas veces se entiende libertad como hacer cualquier cosa, seguir cualquier deseo, obedecer cualquier impulso, vivir sin límites, decidir sin consultar a nadie. Pero la fe nos enseña que la libertad verdadera no se opone a la obediencia a Dios. Al contrario, la obediencia a Dios libera. Nos libera de esclavitudes, de errores repetidos, de caminos que prometen mucho y destruyen el alma. Obedecer a Dios no es dejar de ser uno mismo, es permitir que Dios nos enseñe a ser plenamente lo que fuimos creados para ser. Cuando una persona vive lejos de la voluntad de Dios, puede tener momentos de placer, puede tener logros, puede tener apariencia de éxito, pero en el fondo comienza a perder cosecha espiritual, pierde claridad, pierde fuerza interior, pierde alegría profunda, pierde capacidad de amar bien, pierde sensibilidad, pierde hambre de Dios. En cambio, cuando una persona comienza a ordenar su vida según la voluntad del Señor, no todo se vuelve fácil de inmediato, pero empieza a aparecer una cosecha distinta, más paz, más dominio propio, más claridad, más esperanza, más capacidad de perdonar, más fortaleza en la prueba. Queridos hermanos, Pentecostés también nos habla de las semanas, y esta imagen es preciosa. Nuestras semanas son para Dios no solamente unos minutos sueltos, no solamente un pensamiento rápido cuando hay problemas, no solamente una oración de emergencia. La semana entera debe tener orientación hacia Dios. El lunes es para Dios, el martes es para Dios, el miércoles es para Dios, el jueves es para Dios, el viernes es para Dios, el sábado es para Dios. El domingo de manera especial es para Dios. Mi tiempo es para Dios, mi vida es para Dios, mis decisiones son para Dios, mi trabajo es para Dios, mi descanso es para Dios, mi familia es para Dios.
Esto no significa que pasemos todo el día dentro del templo, sino que vivamos cada día con conciencia de pertenencia. Puedo trabajar para Dios, puedo cocinar para Dios, puedo educar a mis hijos para Dios, puedo estudiar para Dios, puedo descansar agradeciendo a Dios. Puedo tomar decisiones bajo la mirada de Dios. Puedo hablar con los demás como hijo de Dios. Puedo enfrentar un problema sin olvidar a Dios. Esa es una vida orientada hacia el Señor. Esa es una semana convertida en ofrenda. Esa es la obediencia cotidiana que prepara una cosecha verdadera. Queridos hermanos, muchas veces buscamos cosecha de prosperidad, pero olvidamos la cosecha más importante, la cosecha espiritual. ¿De qué sirve tener más cosas si el alma está vacía? ¿De qué sirve abrir muchas puertas si el corazón se aleja de Dios? ¿De qué sirve prosperar por fuera si por dentro crecen la soberbia, el rencor y la indiferencia? La cosecha más grande llegará el día en que podamos mirar nuestra vida delante de Dios y sentir que con todas nuestras imperfecciones intentamos hacer bien lo que teníamos que hacer. Esa cosecha no siempre hace ruido, pero tiene valor eterno. La cosecha espiritual se cultiva con perseverancia. Nadie se vuelve paciente en un día. Nadie aprende a perdonar en una mañana. Nadie construye una familia sólida con una sola conversación. Nadie fortalece la fe sin constancia. La cosecha nace de semanas entregadas a Dios, de decisiones repetidas, de pequeños actos de fidelidad, de volver a empezar después de caer, de pedir perdón cuando cuesta, de orar cuando no se siente nada, de elegir el bien cuando el mal parece más fácil. La obediencia cotidiana va formando la tierra donde el Espíritu Santo puede producir fruto. Queridos hermanos, revisemos nuestras manos, no para desesperarnos si están vacías, sino para empezar a sembrar de otra manera. Si mi cosecha familiar es pleito, quizá debo sembrar escucha. Si mi cosecha interior es ansiedad, quizá debo sembrar oración y confianza. Si mi cosecha espiritual es frialdad, quizá debo sembrar eucaristía, palabra y silencio. Si mi cosecha laboral es desorden, quizá debo sembrar disciplina y honestidad. Si mi cosecha afectiva es heridas repetidas, quizá debo sembrar límites, verdad y discernimiento. No podemos cambiar la cosecha si seguimos sembrando lo mismo. Y aquí entra el Espíritu Santo. Él no solo despierta hambre de Dios, también nos da fuerza para obedecer, porque obedecer no siempre es fácil. A veces cuesta perdonar, cuesta callar, cuesta cortar con un pecado, cuesta ordenar el tiempo, cuesta volver a misa, cuesta reconocer errores, cuesta renunciar a una comodidad. Cuesta cambiar una manera de vivir, pero el Espíritu Santo viene precisamente a darnos fuerza para hacer lo que solos no podemos. Viene a recordarnos la ley de Dios no como carga, sino como camino de vida. Viene a transformar nuestra voluntad para que podamos decir: Señor, quiero hacer lo que te agrada. Queridos hermanos, si queremos cosecha, empecemos por la obediencia. Si queremos bendición, volvamos a Dios. Si queremos paz, revisemos la siembra. Si queremos una familia distinta, sembremos de manera distinta. Si queremos una fe fuerte, demos tiempo a Dios. Si queremos puertas abiertas, dejemos que el Señor ordene nuestros pasos. No se trata de comprar favores divinos con buenas obras. Se trata de vivir en la lógica del reino. Lo que se siembra se cosecha, lo que se cultiva crece. Lo que se entrega a Dios se transforma. Pidamos hoy esta gracia. Señor, enséñame a sembrar bien. Enséñame a obedecer tu palabra, no por miedo, sino por amor. Enséñame a darte mis semanas, mi tiempo, mis decisiones y mi vida. No quiero pedir cosecha mientras vivo lejos de ti. No quiero pedir bendiciones sin revisar mi siembra.
Espíritu Santo, dame fuerza para hacer lo que Dios me manda, para caminar según su voluntad y para cultivar una vida que un día pueda presentar frutos abundantes. Queridos hermanos, Pentecostés nos habla de ley, cosecha y obediencia, porque el Espíritu Santo no viene a una vida desordenada para dejarla igual. Viene a encender, a orientar, a ordenar y a fecundar. Que nuestras manos no permanezcan vacías, que nuestras semanas sean de Dios, que nuestra vida produzca la cosecha espiritual de quienes han entendido que sin Dios nada funciona, pero con Dios todo puede comenzar a dar fruto. Queridos hermanos, después de haber meditado que el Espíritu Santo despierta hambre y necesidad de Dios, y después de comprender que Pentecostés nos habla de ley, cosecha y obediencia, hoy entramos en una imagen fuerte, incómoda y profundamente necesaria: el ruido de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que en Pentecostés hubo un ruido grande, un ruido que vino del cielo, un ruido que sacudió el lugar donde estaban reunidos los discípulos. Y este detalle no está puesto allí por casualidad. Cuando Dios se hace sentir, a veces se hace sentir con fuerza. Cuando Dios quiere despertar una vida dormida, a veces permite una sacudida. Cuando Dios quiere poner orden en lo que se desacomodó, a veces llega como ruido que estremece los cimientos. Hay personas que dicen: Dios está muy callado, Dios no se siente, Dios no responde, Dios guarda silencio. Pero queridos hermanos, cuando Dios decide hacerse sentir, su voz puede ser tan fuerte que ya no podemos seguir fingiendo que todo está bien. Dios puede hablar en el silencio, sí. Dios puede hablar en una brisa suave, sí. Dios puede hablar en la intimidad del corazón, sí. Pero también hay momentos en que Dios habla con ruido, con una interrupción, con una crisis, con una prueba, con un acontecimiento que nos obliga a detenernos y mirar la vida de frente. Y aunque ese ruido pueda doler, muchas veces es una misericordia. Porque hay vidas que se acostumbraron al desorden, hay familias que se acostumbraron a la división, hay matrimonios que se acostumbraron al frío, hay corazones que se acostumbraron al resentimiento, hay personas que se acostumbraron a vivir sin oración. Hay hogares que se acostumbraron a la ausencia de Dios, y cuando uno se acostumbra demasiado a lo malo, ya no lo ve como malo, lo normaliza, lo justifica, lo llama carácter, rutina, etapa, cansancio, realidad. Pero Dios no se conforma con vernos vivir de cualquier manera, y por eso a veces permite un ruido que nos sacude y nos dice: despierta. Mira lo que estás perdiendo, mira lo que se está dañando, mira lo que has descuidado. Queridos hermanos, necesitamos ruido en la familia, no ruido de gritos, no ruido de violencia, no ruido de orgullo, no ruido de acusaciones. Necesitamos el ruido de Dios, ese ruido espiritual que nos despierte del adormecimiento, porque hay familias muy tranquilas en sus divisiones. Hay hogares que ya no pelean porque simplemente dejaron de hablarse. Hay casas donde el silencio no es paz sino distancia. Hay padres e hijos que viven bajo el mismo techo pero como desconocidos. Hay hermanos que se acostumbraron a no buscarse. Hay esposos que se acostumbraron a convivir sin ternura, y a veces hace falta una sacudida de Dios para que todos entiendan que esa no es la vida que Él quiere. Cuando llega el ruido de Dios, lo que estaba escondido sale a la luz. Aquello que se tapaba con frases como no pasa nada empieza a mostrarse. Las heridas que nadie quería nombrar aparecen. Las pérdidas que se estaban acumulando se hacen evidentes. El amor que se estaba enfriando se vuelve tema urgente. La fe que se estaba apagando reclama atención. El tiempo que se estaba desperdiciando empieza a pesar. El ruido de Dios no viene para destruir una familia, sino para impedir que se destruya en silencio. No viene para humillar una casa, sino para decirle:
todavía puedes volver, todavía puedes ordenar, todavía puedes recuperar lo esencial. Por eso, queridos hermanos, las pruebas pueden convertirse en ruido de Dios. No porque Dios disfrute nuestro dolor, no porque Dios quiera vernos sufrir, no porque toda crisis sea enviada directamente por Él como castigo. Debemos ser prudentes al hablar del sufrimiento, pero sí podemos decir que Dios puede usar las pruebas para despertarnos. Una enfermedad puede sacudir una familia y hacerle recordar el valor de la vida. Una pérdida puede hacernos entender que no vale la pena vivir peleando por cosas pequeñas. Una crisis económica puede mostrarnos que habíamos puesto demasiada seguridad en lo material. Un problema matrimonial puede revelar años de descuido. Una dificultad con un hijo puede obligar a unos padres a volver a la oración. Una decepción puede abrir los ojos sobre caminos que no venían de Dios. El ruido de Dios nos muestra lo que estamos desperdiciando. ¿Cuántas bendiciones se desperdician sin que nos demos cuenta? Se desperdicia una familia cuando no se escucha. Se desperdicia un matrimonio cuando no se cuida. Se desperdicia la salud cuando se vive sin gratitud. Se desperdicia el tiempo cuando se aplaza la conversión. Se desperdicia el trabajo cuando se convierte en ídolo. Se desperdicia la fe cuando se reduce a costumbre. Se desperdicia la Eucaristía cuando estamos presentes con el cuerpo pero ausentes con el corazón, y entonces Dios, por amor, permite una sacudida para que dejemos de vivir distraídos de lo esencial. Queridos hermanos, hay sacudidas que acomodan. Pensemos en una casa desordenada. A veces uno mueve los muebles, levanta lo que está tirado, limpia lo que estaba oculto, cambia de lugar lo que estorbaba. Al principio parece más desorden, pero en realidad se está ordenando. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Cuando Dios sacude, al principio podemos sentir miedo, se mueven seguridades, se mueven costumbres, se mueven excusas, se mueven relaciones, se mueven ideas que teníamos muy instaladas. Pero si dejamos actuar al Espíritu Santo, después de la sacudida las cosas empiezan a volver a su lugar. Dios al centro, la familia en el corazón, la oración como alimento, la vida como don, el amor como misión, la esperanza como fuerza. Pentecostés llegó sacudiendo. No llegó como un adorno religioso, no llegó para dejar a los discípulos igual, llegó con ruido, con fuerza, con viento, con fuego. Porque el Espíritu Santo no viene a confirmar nuestras comodidades, sino a despertarnos para la misión. Y nosotros también necesitamos un Pentecostés que sacuda. Necesitamos que sacuda nuestros matrimonios para que se acomode lo que se desacomodó. Necesitamos que sacuda nuestras familias para que dejemos de desperdiciar bendiciones. Necesitamos que sacuda nuestra conciencia para reconocer pecados que hemos justificado. Necesitamos que sacuda nuestra rutina espiritual para volver a tener hambre de Dios. Necesitamos que sacuda nuestra manera de vivir para recordar que sin Dios siempre estaremos incompletos. Pero cuidado, queridos hermanos, no todos escuchan bien el ruido de Dios. Algunos, cuando son sacudidos, se endurecen. En vez de preguntarse qué deben cambiar, buscan culpables. En vez de volver a Dios, se enojan con Él. En vez de revisar su vida, se justifican. En vez de permitir que la prueba los madure, se vuelven amargos. Por eso necesitamos discernimiento. Cuando algo sacude nuestra vida, debemos preguntarnos con humildad: Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué está fuera de lugar? ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué bendición estoy desperdiciando? ¿Qué debo recuperar? ¿A dónde quieres llevarme con esto? El ruido de Dios también puede venir a través de una palabra. A veces una homilía nos sacude más que una crisis. A veces una frase del Evangelio nos deja sin defensa.
A veces una conversación nos obliga a mirar algo que no queríamos mirar. A veces el consejo de alguien nos incomoda porque toca una verdad. No despreciemos esas sacudidas pequeñas, no esperemos que todo se derrumbe para escuchar. Si Dios nos está hablando hoy con una palabra, recibámosla. Si Dios nos está inquietando la conciencia, atendamos. Si Dios nos está mostrando algo en la familia, no lo ignoremos. Si Dios nos está pidiendo volver a lo esencial, no lo aplacemos. Queridos hermanos, el ruido de Dios no siempre se entiende al principio. Mientras ocurre puede parecer solo confusión, pero con el tiempo, si permanecemos en la fe, podemos mirar atrás y decir: esa sacudida me salvó de seguir dormido. Esa prueba me hizo volver a Dios. Ese problema me mostró lo que estaba descuidando. Esa crisis me obligó a ordenar mi casa. Ese dolor me despertó. Y entonces descubrimos que Dios no estaba ausente en el ruido, estaba obrando dentro de él. Pidamos hoy esa gracia. Señor, si necesitas hacer ruido en mi vida para despertarme, dame humildad para escucharte. Si hay algo fuera de lugar, muéstramelo. Si estoy desperdiciando bendiciones, despiértame. Si mi familia necesita una sacudida de amor y verdad, entra con tu Espíritu Santo. Si mi corazón está dormido, estremécelo con tu luz. No permitas que viva tranquilo en el desorden. No permitas que ya me pasa la indiferencia ni normalidad a la distancia contigo. Queridos hermanos, el ruido de Dios puede asustar, pero también puede salvar. Puede mover los cimientos, pero también puede poner todo en su lugar. Puede descubrir heridas, pero también abrir caminos de sanación. Puede incomodar, pero también despertar una cosecha nueva. Que Pentecostés llegue a nuestra vida no como una fiesta lejana, sino como una sacudida santa que nos despierte, nos ordene y nos devuelva al centro de Dios. Queridos hermanos, después de haber contemplado que el Espíritu Santo despierta hambre y necesidad de Dios, después de meditar que Pentecostés nos habla de ley, cosecha y obediencia, y después de reconocer que el ruido de Dios sacude la vida para poner todo en su lugar, hoy nos detenemos en dos signos poderosos que aparecen en Pentecostés y que atraviesan toda la historia de la salvación: el soplo y el fuego. Dos imágenes sencillas pero inmensas, dos realidades que nos hablan de vida y purificación. Dos maneras en que Dios se acerca a lo que está muerto, frío, apagado, contaminado o desordenado para transformarlo desde dentro. La primera lectura nos habla de un soplo, de un viento fuerte, de una presencia que entra y lo llena todo. Y ese soplo nos lleva inmediatamente al comienzo de la creación. Allí en el principio había una materia sin vida, una realidad inerte, una existencia todavía sin aliento, y Dios sopló, Dios comunicó vida. Dios puso su aliento en aquello que no podía vivir por sí mismo. La vida humana comienza con el soplo de Dios. Y esto no es solamente una imagen antigua. Es una verdad espiritual para nosotros hoy. Cuando Dios sopla, lo muerto cobra vida. Cuando Dios sopla, lo seco vuelve a respirar. Cuando Dios sopla, lo que parecía acabado comienza de nuevo. Queridos hermanos, ¿no es eso lo que necesitamos tantas veces en nuestra casa? Hay hogares donde parece que algo murió. Murió la ternura, murió la paciencia, murió el diálogo, murió la alegría. Murió la esperanza, murió la capacidad de escucharse, murió el deseo de perdonar, murió la oración. A veces no se trata de una muerte física, sino de una muerte interior. Personas vivas por fuera, pero apagadas por dentro. Familias que funcionan, pero no se aman como antes. Matrimonios que siguen bajo el mismo techo, pero han perdido el soplo del amor. Corazones que continúan haciendo tareas, pero ya no sienten vida profunda.
Por eso necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios sople en la casa, que sople sobre los hijos, que sople sobre el matrimonio, que sople sobre el corazón cansado, que sople sobre las relaciones endurecidas, que sople sobre la fe debilitada, que sople sobre los proyectos detenidos, que sople sobre las zonas donde hemos dejado que la indiferencia, el odio, el resentimiento, la rutina se conviertan en normalidad. Porque cuando el soplo de Dios entra, no entra como decoración, entra como vida. Y donde había muerte empieza a levantarse una posibilidad nueva. El soplo de Dios nos despierta, nos mueve, nos saca del encierro interior, nos recuerda que todavía estamos vivos y que la vida no puede reducirse a repetir días sin sentido. Hay personas que necesitan sentir nuevamente que su existencia vale, que su familia puede volver a florecer, que su matrimonio no tiene que permanecer enterrado en rencores, que su corazón no está condenado a vivir seco. El Espíritu Santo viene como soplo vital para decirnos: respira otra vez, camina otra vez, ama otra vez, ora otra vez. No te quedes muerto en vida. Dios todavía puede insuflar vida donde tú solo ves ceniza. Pero, queridos hermanos, el soplo de Dios a veces es fuerte. No siempre llega como brisa suave. A veces llega como viento que mueve lo que estaba quieto. Y claro, cuando el viento de Dios sopla, algunas cosas se desacomodan. Se mueven las excusas, se mueve la comodidad, se mueve la rutina, se mueve el orgullo, se mueve la indiferencia. Pero ese movimiento es necesario, porque una casa demasiado cerrada necesita aire nuevo. Un corazón encerrado necesita ventilación espiritual. Una familia cargada de resentimiento necesita que entre el viento de Dios para sacar el aire viciado de los pleitos, los silencios y las heridas antiguas. Por eso hoy deberíamos decir: Señor, sopla en mi vida, sopla donde yo me acostumbré al cansancio, sopla donde dejé de esperar, sopla donde mi corazón se endureció. Sopla donde hay un ambiente pesado, sopla donde hay una relación que parece no tener salida, sopla donde hay una fe fría, sopla donde estoy apagado. Esa oración es poderosa porque reconocer la necesidad del soplo de Dios es aceptar que nosotros solos no podemos devolver vida a todo. Podemos intentar, podemos hablar, podemos esforzarnos, pero hay una vida que solo Dios comunica. Hay un aliento que solo el Espíritu Santo puede dar. Luego aparece el fuego. Y el fuego en la Sagrada Escritura es presencia purificadora de Dios. El fuego ilumina, calienta, transforma, acrisola, separa, quema lo que sobra, revela lo que permanece. El fuego no es solamente destrucción, es purificación. El oro se purifica en el fuego, lo impuro se quema, lo accesorio desaparece, lo verdadero queda más claro. Así actúa el Espíritu Santo en nosotros. Viene como fuego para quemar lo que no sirve, para purificar lo que está mezclado, para encender lo que se apagó, para devolvernos a lo esencial. Queridos hermanos, necesitamos fuego en la casa. No el fuego de la rabia, no el fuego de los gritos, no el fuego de la violencia, no el fuego de la destrucción. Necesitamos el fuego santo del Espíritu. Fuego que queme el orgullo, fuego que queme el resentimiento, fuego que queme la mentira, fuego que queme la indiferencia, fuego que queme la frialdad espiritual, fuego que queme la soberbia, fuego que queme la costumbre de herir con palabras. Fuego que queme lo accesorio para que la familia recobre lo esencial, porque a veces nuestra vida está llena de cosas que sobran. Sobra orgullo, sobra queja, sobra comparación, sobra necesidad de tener la razón, sobra ruido, sobra vanidad, sobra materialismo.
sobra resentimiento, sobra superficialidad, sobra esa costumbre de mirar todo desde la herida, sobra esa manera de responder siempre atacando, sobra esa indiferencia que se disfraza de tranquilidad. Y mientras sobra todo eso, falta lo esencial, falta amor, falta oración, falta humildad, falta perdón, falta escucha, falta Cristo, falta Espíritu Santo. Por eso necesitamos fuego que purifique. El fuego del Espíritu no viene para quitarnos la vida, sino para devolvernos una vida más verdadera. A veces tenemos miedo de que Dios nos purifique porque pensamos que nos quitará demasiado. Pero Dios solo quema lo que nos está quemando por dentro. Dios quema lo que nos destruye. Dios quema lo que impide el fruto. Dios quema lo que contamina la bendición. Dios quema lo que no nos deja amar. Dios quema aquello que, aunque nos parezca parte de nosotros, en realidad está apagando nuestra alma. La purificación puede doler, pero es una forma de amor. Queridos hermanos, una familia que pasa por el fuego de Dios no sale igual. Si se deja purificar, sale más humilde, más consciente, más verdadera. Un matrimonio que pasa por el fuego del Espíritu puede descubrir qué cosas lo estaban destruyendo y qué cosas necesita recuperar. Una persona que pasa por el fuego de Dios puede mirar su corazón y decir: esto ya no puede seguir así, este rencor debe salir, esta mentira debe terminar, este pecado no puede seguir gobernando. Esta dureza tiene que ser entregada. El fuego del Espíritu nos lleva a decisiones concretas, pero hay que dejarse pasar por el fuego, y eso exige valentía. Porque muchas veces queremos bendición sin purificación, queremos cosecha sin obediencia, queremos paz sin quemar el orgullo, queremos familia restaurada sin soltar el rencor, queremos matrimonio nuevo sin cambiar actitudes viejas, queremos vida espiritual fuerte sin renunciar a lo que nos apaga, queremos que Dios nos dé más, pero no queremos que Dios nos limpie. Y Pentecostés nos dice que no puede haber vida nueva sin fuego purificador. El Espíritu Santo no solo consuela, también purifica. Pensemos en una vela apagada. Puede tener forma de vela, puede estar en su lugar, puede parecer preparada, pero si no tiene fuego no ilumina. Así puede estar una persona. Puede tener nombre cristiano, costumbres religiosas, presencia en la iglesia, palabras de fe, pero si no hay fuego interior, no ilumina. El Espíritu Santo viene a encender, viene a hacer que la fe no sea solo tradición, sino llama. Viene a hacer que la oración no sea solo repetición, sino encuentro. Viene a hacer que el amor no sea solo obligación, sino entrega viva. Viene a hacer que la familia no sea solo convivencia, sino comunión. Queridos hermanos, no puede ser igual la vida de una persona después de Pentecostés. No puede ser igual una familia después de que el Espíritu sopla. No puede ser igual un matrimonio después de que el fuego de Dios purifica. No puede ser igual un corazón después de haber sido tocado por el Espíritu Santo. Si después de pedir el Espíritu seguimos idénticos, tal vez no lo hemos dejado actuar. Porque donde el Espíritu entra, algo se mueve. Donde el Espíritu sopla, algo revive. Donde el Espíritu arde, algo se purifica. Donde Pentecostés pasa, la vida queda llamada a una transformación. Y esa transformación no siempre es espectacular por fuera, a veces comienza en silencio. Una persona deja de responder con violencia, alguien decide pedir perdón, una familia vuelve a orar, un matrimonio vuelve a conversar, un hijo siente deseo de regresar. Un corazón empieza a soltar una amargura, una persona vuelve a misa, alguien empieza a sentir hambre de Dios. Esos son signos del soplo y del fuego, no los despreciemos. Lo que comienza pequeño puede convertirse en una gran cosecha si lo cuidamos con fidelidad. Queridos hermanos, pidamos hoy el soplo y el fuego.
No nos conformemos con una fe tibia. No nos conformemos con hogares apagados. No nos conformemos con una vida que solo funciona por fuera. Digamos, Espíritu Santo, sopla y enciende. Sopla donde hay muerte, enciende donde hay frialdad, sopla donde hay indiferencia, enciende donde hay fe apagada, sopla sobre mis hijos, enciende mi matrimonio, sopla sobre mi casa, purifica mi corazón, quema lo que sobra, devuélveme lo esencial. El mundo necesita hombres y mujeres soplados por Dios y encendidos por el Espíritu. Familias que respiren vida nueva, matrimonios purificados por el fuego santo, corazones que no vivan muertos en resentimiento, casas donde el aire no sea pesado por la pelea, sino lleno de la presencia de Dios, comunidades donde el fuego no sea destrucción, sino luz y amor. Eso es Pentecostés. No una memoria lejana, sino una acción viva de Dios en nosotros. Pidamos juntos esta gracia. Espíritu Santo, sopla sobre mi vida, devuélveme el aliento donde me he apagado, sopla sobre mi familia y ponla nuevamente en camino. Sopla sobre mi matrimonio y resucita lo que se estaba muriendo. Sopla sobre mis hijos y despierta en ellos hambre de Dios. Espíritu Santo, ven como fuego, purifica mi corazón. Quema el orgullo, la mentira, el resentimiento, la tristeza, la frialdad y todo lo que sobra. Enciende en mí una fe viva, un amor verdadero y una esperanza firme. Queridos hermanos, el soplo y el fuego del Espíritu dan vida y purifican. Dejemos que Pentecostés pase por nuestra casa. Dejemos que Dios sople, dejemos que Dios encienda. Porque cuando el Espíritu Santo sopla, la vida vuelve. Y cuando el fuego de Dios purifica, el corazón recupera lo esencial. Queridos hermanos, después de contemplar que el Espíritu Santo despierta hambre y necesidad de Dios, después de mirar en Pentecostés la llamada a la ley, a la cosecha y a la obediencia, después de comprender que el ruido de Dios sacude la vida para poner todo en su lugar, y después de pedir el soplo y el fuego del Espíritu que dan vida y purifican, hoy llegamos a un secreto precioso, un secreto que aparece escondido en el corazón de Pentecostés y que puede cambiar nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras comunidades y también nuestra manera de mirar el mundo. Cristo es el elemento unificador que permite entendernos. En Pentecostés estaban reunidos hombres de muchas partes, de distintas regiones, con lenguas diferentes, culturas diferentes, historias diferentes, maneras distintas de pensar y de vivir. Y sin embargo, cuando el Espíritu Santo se derrama, ocurre algo extraordinario. Siendo diferentes, se entienden. No desaparecen sus diferencias, no se vuelven todos iguales, no pierden su identidad, no se borra su historia, pero logran comprenderse. Y allí aparece una gran enseñanza. El problema no es que seamos diferentes, el problema es no tener un centro que nos una. Queridos hermanos, esta verdad es profundamente actual. Hoy vivimos rodeados de diferencias de carácter, de edad, de sensibilidad, de opinión, de historia, de heridas, de educación, de expectativas, de maneras de amar, de maneras de hablar, de maneras de reaccionar. Y muchas veces creemos que el problema de una familia es que sus miembros son distintos. Decimos, es que mi hijo piensa diferente, es que mi esposo es muy distinto a mí, es que mi esposa no ve las cosas como yo, es que mis hermanos tienen otra forma de ser, es que en esta casa nadie se parece. Pero Pentecostés nos dice que la diferencia no destruye por sí misma. Lo que destruye es la falta de un elemento unificador, y ese elemento unificador se llama Cristo. Cuando Cristo está en el centro, las diferencias no tienen por qué convertirse en guerra.
Cuando Cristo está en el centro, podemos no pensar igual y aún así respetarnos. Podemos tener temperamentos diferentes y aún así buscarnos. Podemos tener heridas distintas y aún así caminar hacia la reconciliación. Podemos tener procesos diferentes y aún así reconocernos como hermanos, pero cuando Cristo falta, cualquier diferencia se convierte en amenaza. Cualquier desacuerdo se vuelve pleito, cualquier palabra se interpreta como ataque, cualquier error se vuelve condena, cualquier distancia crece hasta parecer imposible de cruzar. Queridos hermanos, pensemos en nuestras familias. ¿Cuántas veces en una misma casa parece que todos hablan idiomas distintos? El padre habla desde la preocupación, la madre desde el cansancio, los hijos desde la necesidad de ser escuchados, los abuelos desde la experiencia, los jóvenes desde sus búsquedas, los heridos desde su dolor, los orgullosos desde su defensa. Todos hablan, pero no todos entienden. Todos tienen palabras, pero no siempre hay comunicación. Todos viven cerca, pero a veces los corazones están lejos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está faltando aquí? Tal vez está faltando Cristo como centro, porque Cristo no elimina mágicamente todas las tensiones, pero enseña a escucharlas de otra manera. Cristo no hace que todos pensemos igual, pero nos recuerda que el amor es más grande que la necesidad de tener siempre la razón. Cristo no borra las heridas en un segundo, pero abre un camino de misericordia. Cristo no convierte la casa en un lugar sin problemas, pero la convierte en un lugar donde los problemas pueden ser enfrentados con verdad, con humildad y con esperanza. Cristo es el centro que nos ayuda a traducirnos mutuamente. Él hace que podamos entender lo que el orgullo no entiende, lo que la herida distorsiona, lo que la rabia exagera. En los matrimonios, queridos hermanos, esta enseñanza es todavía más necesaria. Dos personas prometen amarse, acompañarse, tolerarse en el amor de Dios, caminar juntas hasta el final. Pero con el paso del tiempo descubren que no son iguales. Uno habla mucho, el otro calla. Uno necesita resolver rápido, el otro necesita tiempo. Uno expresa cariño de una manera, el otro de otra. Uno carga heridas antiguas, el otro tiene miedos no dichos. Uno reacciona desde la ansiedad, el otro desde la distancia. Y si Cristo no está en el centro, esas diferencias pueden convertirse en muros. Pero cuando Cristo vuelve al centro, la pareja puede recordar que no está llamada a vencerse mutuamente, sino a caminar unida hacia Dios. Cristo en el centro del matrimonio significa preguntarse, ¿cómo quiere el Señor que yo ame a esta persona? No solamente qué quiero yo, no solamente qué me deben, no solamente quién tiene la razón. Cristo en el centro hace que un esposo se pregunte si sus palabras construyen o destruyen. Hace que una esposa se pregunte si su silencio es prudencia o castigo. Hace que ambos se pregunten si el orgullo está ocupando el lugar del amor. Hace que los dos recuerden que el matrimonio no se sostiene solo con emociones, sino con gracia, con oración, con perdón, con paciencia, con decisiones diarias y con la presencia de Dios. Queridos hermanos, cuando Cristo falta, los idiomas interiores se vuelven incomprensibles. Una corrección se escucha como humillación, un silencio se interpreta como desprecio. Una diferencia se recibe como rechazo. Una herida antigua se proyecta sobre una conversación presente y así la casa se llena de malos entendidos. Pero cuando Cristo entra, nos enseña a preguntar antes de juzgar, a escuchar antes de responder, a pedir perdón antes de justificar, a buscar la verdad sin destruir al otro. Cristo no solo une corazones, también purifica la manera como nos comunicamos. Y esto vale para la comunidad. Una iglesia no está formada por personas idénticas.
Una parroquia no es un grupo de personas con el mismo carácter. Una comunidad cristiana tiene diferencias de edad, de historia, de sensibilidad, de formación, de origen, de gustos, de heridas. Si Cristo no está en el centro, también allí aparecen bandos, críticas, competencias, comparaciones, protagonismos, celos y divisiones. Pero cuando Cristo está en el centro, la diversidad se convierte en riqueza. Cada uno aporta un don. Cada uno sirve desde su lugar. Cada uno aprende que el reino no gira alrededor de su ego, sino alrededor del Señor. Queridos hermanos, el mundo de hoy necesita redescubrir este secreto. Somos distintos y no nos entendemos porque hemos perdido el centro. Queremos construir unidad solo desde acuerdos humanos, estrategias, intereses, ideologías o conveniencias. Pero si Cristo no está en el centro, la unidad se vuelve frágil, porque tarde o temprano aparecen los egos, las heridas, las ambiciones, los miedos, las diferencias. Cristo es el único que puede darle a la unidad una raíz profunda, porque Él no nos une borrando la verdad, sino elevándonos al amor. No nos une negando las diferencias, sino enseñándonos a vivirlas desde la caridad. Esto no significa que poner a Cristo en el centro sea usar su nombre para imponer caprichos religiosos. No se trata de decir Cristo está conmigo y contra ti. Eso no une, divide más. Poner a Cristo en el centro significa dejar que su evangelio nos corrija a todos. Significa que ninguno se pone por encima de la palabra, significa que todos nos dejamos medir por el amor, por la humildad, por el perdón, por la verdad, por el servicio. Cristo en el centro no es una bandera para ganar discusiones. Es el Señor ante quien todos debemos arrodillarnos y convertirnos. Queridos hermanos, ¿cómo se pone a Cristo en el centro de una familia? Se comienza con gestos concretos. Volver a orar juntos, aunque sea poco a poco. Bendecir los alimentos, hablar de Dios sin imponer, pero con testimonio. Pedir perdón cuando se ha fallado. Tomar decisiones preguntando qué agrada al Señor. Llevar las crisis a la oración. Escuchar la palabra, participar en la Eucaristía. Enseñar a los hijos que Dios no es un adorno, sino fuente de vida. Crear en casa un ambiente donde Cristo no sea solo una imagen en la pared, sino una presencia real en las decisiones, en las palabras y en las prioridades. ¿Cómo se pone a Cristo en el centro de un matrimonio? No basta tener una ceremonia religiosa en el pasado, hay que invitarlo cada día, hay que dejar que Él entre en las conversaciones difíciles, hay que pedir su gracia antes de responder con dureza, hay que preguntarse si el amor que se vive se parece al amor de Cristo, paciente, fiel, misericordioso, verdadero, entregado. Hay que tener la humildad de reconocer que sin Dios el amor humano se cansa más rápido, se endurece más fácil, se hiere más profundo. Cristo en el centro no hace innecesario el esfuerzo humano, lo sostiene y lo purifica. ¿Cómo se pone a Cristo en el centro de una comunidad? Sirviendo sin protagonismo, escuchando sin soberbia, corrigiendo con caridad, evitando la crítica destructiva, recordando que la misión es más grande que los gustos personales, orando unos por otros, perdonando, trabajando juntos, reconociendo que el Espíritu Santo distribuye dones diversos y que nadie posee todo. Cuando Cristo está en el centro, no necesito apagar al otro para brillar, no necesito destruir a otro para sentirme importante. La luz de Cristo basta. Queridos hermanos, quizá hoy el Señor nos está mostrando que hemos intentado entendernos sin Cristo, hemos intentado unir la familia solo con costumbre, hemos intentado sostener el matrimonio solo con fuerza humana, hemos intentado vivir la comunidad solo con organización.
Hemos intentado resolver conflictos solo con discusiones y tal vez por eso seguimos hablando idiomas distintos. Hoy Pentecostés nos dice: vuelvan al elemento unificador, vuelvan a Cristo, pónganlo en el centro, dejen que Él sea el idioma común. Cuando Cristo vuelve al centro, las diferencias dejan de ser excusas para la separación y se convierten en oportunidad para amar mejor. Cuando Cristo vuelve al centro, la familia puede volver a escucharse. Cuando Cristo vuelve al centro, el matrimonio puede volver a reconocerse. Cuando Cristo vuelve al centro, una comunidad puede dejar de competir y empezar a servir. Cuando Cristo vuelve al centro, el corazón aprende que entender al otro no significa aprobar todo, sino mirarlo con misericordia, hablar con verdad y buscar juntos el camino de Dios. Pidamos hoy esta gracia. Señor Jesús, vuelve al centro de mi vida, vuelve al centro de mi familia, vuelve al centro de mi matrimonio, vuelve al centro de mi comunidad. Enséñanos a entendernos en la diferencia, enséñanos a hablar con amor, enséñanos a escuchar con humildad, enséñanos a no convertir cada desacuerdo en guerra, enséñanos a vivir unidos no por comodidad humana, sino por tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos dé un lenguaje nuevo, un lenguaje de paz, de verdad, de perdón y de amor. Queridos hermanos, Pentecostés nos revela que la diversidad no es el enemigo. El enemigo es vivir sin el centro que nos une. Y ese centro tiene nombre: Cristo. Cuando Él está en medio, los idiomas del corazón empiezan a traducirse. Cuando Él está en medio, la familia puede reencontrarse. Cuando Él está en medio, el matrimonio puede volver a caminar. Cuando Él está en medio, la comunidad puede ser signo de unidad. Que nadie nos robe ese centro, que Cristo sea el elemento unificador de nuestra vida. Queridos hermanos, después de haber escuchado que el Espíritu Santo despierta hambre de Dios, después de haber comprendido que Pentecostés nos llama a revisar la cosecha de nuestra obediencia, después de haber reconocido que el ruido de Dios sacude para ordenar, después de haber pedido el soplo y el fuego que dan vida y purifican, y después de haber descubierto que Cristo es el elemento unificador que permite entendernos en la diferencia, hoy llegamos a una escena del Evangelio que parece escrita para muchas personas y muchas familias de nuestro tiempo. Era de noche, estaban encerrados y tenían miedo. Qué descripción tan breve y tan profunda. Era de noche, estaban encerrados, tenían miedo. En esas tres expresiones cabe el drama de muchos corazones. Hay personas que viven de noche por dentro, aunque afuera haya luz. Hay familias que viven encerradas en resentimientos, aunque la puerta de la casa esté abierta. Hay matrimonios encerrados en silencios, aunque compartan la misma mesa. Hay jóvenes encerrados en dudas, aunque tengan toda la vida por delante. Hay adultos encerrados en fracasos pasados, aunque Dios todavía les esté dando oportunidades. Hay almas llenas de miedo, aunque intenten mostrarse fuertes delante de los demás. Y debemos decirlo con claridad: eso no es vida. No es vida vivir en una noche permanente. No es vida vivir aislado, encerrado, marginado, desconfiando de todo, esperando siempre lo peor. No es vida mantener el corazón lleno de miedo, como si todo fuera amenaza, como si el futuro solo trajera desgracia, como si Dios ya no pudiera hacer nada nuevo. El miedo puede aparecer en la vida de cualquier persona porque somos humanos, pero no puede convertirse en dueño de nuestra casa interior. La noche puede llegar, pero no puede quedarse como residencia definitiva. El encierro puede ser una reacción al dolor, pero no puede convertirse en estilo de vida. Los discípulos estaban así. Habían visto al maestro morir, habían sentido fracaso, confusión,
amenaza, dolor, culpa, incertidumbre. Las puertas estaban cerradas, seguramente hablaban poco, seguramente cada uno cargaba su propia tristeza, seguramente se preguntaban qué vendría ahora. Y entonces ocurre lo decisivo. Llegó el Señor. No llegó una explicación larga, no llegó primero una solución humana, no llegó una estrategia, llegó Él. Y cuando Cristo llega, no necesita llaves, no necesita que todas las condiciones estén perfectas, no necesita que las puertas estén abiertas desde fuera. Él puede entrar estando las puertas cerradas, porque Él mismo es la llave. Queridos hermanos, esta es una gran esperanza para nosotros. A veces creemos que nuestra vida está demasiado cerrada para Dios, que nuestro corazón está demasiado herido, que nuestra familia está demasiado dividida, que nuestro matrimonio está demasiado gastado, que nuestro miedo está demasiado instalado, que nuestra noche es demasiado oscura. Pero el Evangelio nos dice que Cristo puede entrar aun cuando las puertas están cerradas. Puede entrar en una casa donde nadie sabe cómo hablar. Puede entrar en un corazón que ya no sabe cómo orar. Puede entrar en una vida que se siente bloqueada. Puede entrar en un matrimonio que no encuentra salida. Puede entrar en una familia que parece haber perdido la alegría. Pero cuando entra, queridos hermanos, no se queda en un rincón, se pone en el centro. Este detalle lo cambia todo. Cristo no viene para ser un adorno, no viene para ocupar un espacio marginal, no viene para ser invocado solo en emergencias. Entra y se pone en medio. Y cuando Cristo se pone en medio, todo empieza a ordenarse alrededor de Él. La noche ya no es el centro, el miedo ya no es el centro, la herida ya no es el centro, la culpa ya no es el centro, la pérdida ya no es el centro, la discusión ya no es el centro. Cristo es el centro. Y cuando Él ocupa el centro, lo demás empieza a perder el poder de gobernarnos. Muchos sufrimientos se agrandan porque los pusimos en el centro. Un problema se vuelve el centro y toda la vida gira alrededor de él. Una herida se vuelve el centro y todo lo interpretamos desde ella. Un miedo se vuelve el centro y todas las decisiones se toman desde la inseguridad. Una persona se vuelve el centro y si esa persona falla, todo se derrumba. Un trabajo se vuelve el centro y si falta, la vida pierde sentido. Por eso el Evangelio nos muestra que la salvación comienza cuando Jesús se pone en medio, no cuando desaparecen todos los problemas, sino cuando el Señor vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Y dice el texto que los discípulos se llenaron de alegría. Qué sencillo y qué inmenso. Se llenaron de alegría. No dice que ya no había amenazas. No dice que todo afuera había cambiado. No dice que las dificultades se evaporaron. Dice que al ver al Señor se llenaron de alegría. Eso significa que la alegría cristiana no depende únicamente de que el mundo exterior sea perfecto. Nace de una presencia. Nace de saber que Cristo vive, que no estamos solos, que la muerte no venció, que el pecado no tiene la última palabra, que el miedo no manda, que Dios ha entrado en la casa. Cuando Cristo está en el centro, vuelve la alegría, incluso si todavía hay procesos por sanar. Queridos hermanos, pensemos cuántas familias necesitan esa alegría. Familias donde se apagó la risa, casas donde todo es tensión, matrimonios donde ya no hay ternura, personas que se levantan sin ánimo, corazones que perdieron el gusto por la vida. La alegría no se recupera solo con entretenimiento. La alegría profunda vuelve cuando Cristo vuelve al centro. Porque Él no trae una alegría superficial, trae una alegría que levanta, que fortalece, que abre puertas interiores, que devuelve sentido, que nos recuerda que todavía hay vida por delante.
Después el Señor sopla sobre ellos, otra vez aparece el soplo. Cristo no solo entra y se pone en medio, también comunica espíritu, sopla sobre los discípulos y les entrega una fuerza nueva. Esto es fundamental porque no basta saber que Cristo está. Necesitamos recibir su espíritu para salir del miedo. Los discípulos no podían transformar su encierro solo con buenas intenciones. Necesitaban el soplo del resucitado. También nosotros necesitamos ese soplo. Necesitamos que Cristo sople sobre nuestras noches, sobre nuestros encierros, sobre nuestros miedos, sobre nuestras culpas, sobre nuestras familias, sobre nuestras heridas. Y junto con el soplo aparece la reconciliación. Jesús les da el poder de perdonar los pecados. Es decir, cuando Cristo entra en el centro, no solo trae alegría, también abre caminos de perdón. Porque muchas noches permanecen porque no hemos perdonado. Muchos encierros se mantienen porque seguimos atados a culpas, ofensas, rencores, resentimientos. Muchas familias no salen de la oscuridad porque nadie quiere dar el primer paso. Pero Cristo resucitado llega a decir: la paz esté con ustedes. Y esa paz no es solo ausencia de conflicto, es reconciliación con Dios, con uno mismo y con los demás. Queridos hermanos, pregúntese cada uno: ¿es de noche en mi vida? ¿Estoy encerrado? ¿Tengo miedo? Tal vez la noche llegó por una enfermedad, tal vez por una pérdida, tal vez por una traición, tal vez por un fracaso, tal vez por una crisis económica, tal vez por un problema familiar, tal vez por una culpa no sanada, tal vez por una tristeza que se volvió costumbre. Si esa es tu realidad, no te condenes, pero tampoco te resignes. Eso no es vida plena. Y el Señor no quiere que vivas para siempre allí. Necesitas poner fuertemente a Cristo en el centro. Cristo al centro no significa simplemente repetir una frase bonita, significa tomar decisiones concretas, significa volver a orar, significa abrir la casa a la presencia de Dios, significa participar de la Eucaristía con el corazón, significa dejar que el Evangelio corrija nuestras actitudes, significa llevar las heridas a la misericordia, significa pedir perdón, significa renunciar a que el miedo decida, significa decir: Señor, ya no quiero que mi noche mande, ya no quiero que mi encierro me gobierne, ya no quiero que mi miedo sea mi consejero, entra tú y ponte en medio. Hay puertas que nosotros mismos cerramos. Cerramos la puerta por vergüenza, cerramos por orgullo, cerramos por dolor, cerramos por cansancio, cerramos por miedo a sufrir de nuevo, cerramos por decepción, cerramos porque creemos que nadie nos entiende. Cerramos incluso a Dios, pensando que quizá Él no quiere entrar. Pero Cristo atraviesa puertas cerradas, no para invadir violentamente, sino para ofrecernos paz. Él no entra para acusar primero. Entra diciendo paz. Paz a tu miedo, paz a tu culpa, paz a tu noche, paz a tu corazón, paz a tu familia, paz a tu historia. Queridos hermanos, que nadie nos robe a Dios, que nadie nos robe a Cristo del centro, porque con Dios en el centro lo tenemos todo en lo esencial. Podemos tener luchas, pero no estamos abandonados. Podemos tener heridas, pero no estamos sin médico. Podemos tener noche, pero no estamos sin luz. Podemos tener miedo, pero no estamos sin fuerza. Podemos tener puertas cerradas, pero no estamos sin llave. Cristo es la llave, Cristo es la paz, Cristo es la alegría, Cristo es la reconciliación, Cristo es el centro. Y si Cristo está en el centro, empezamos a vencer la noche. No siempre de inmediato, no siempre sin lágrimas, no siempre sin procesos, pero empezamos. La noche pierde poder cuando dejamos entrar la luz.
El encierro pierde poder cuando escuchamos la voz que dice paz. El miedo pierde poder cuando vemos al resucitado en medio de nosotros. La tristeza pierde poder cuando la alegría de Cristo vuelve a tocar el alma. El rencor pierde poder cuando la reconciliación se vuelve posible. La muerte interior pierde poder cuando el soplo de Dios comunica vida nueva. Pidamos hoy esta gracia. Señor Jesús, entra en mi vida aunque haya puertas cerradas. Entra en mi casa, entra en mi familia, entra en mi matrimonio, entra en mis heridas, entra en mis miedos. Ponte en el centro. No permitas que la noche gobierne mi corazón. No permitas que el encierro se vuelva mi costumbre. No permitas que el miedo decida por mí. Sopla tu espíritu sobre mi vida. Devuélveme la alegría. Enséñame a perdonar. Dame tu paz. Queridos hermanos, cuando Cristo entra al centro, vence la noche, el encierro y el miedo. Los discípulos lo vivieron, también nosotros podemos vivirlo. No dejemos a Cristo afuera. No lo dejemos en un rincón. No lo busquemos solo cuando ya no podemos más. Pongámoslo en medio y veremos cómo la alegría vuelve, cómo la fuerza nace, cómo la reconciliación se abre paso y cómo la vida empieza a respirar nuevamente bajo la luz del resucitado. Queridos hermanos, después de haber recorrido el camino de Pentecostés, después de haber reconocido que el Espíritu Santo despierta hambre de Dios, después de comprender que la cosecha verdadera nace de una vida obediente, después de aceptar que el ruido de Dios sacude para poner todo en su lugar, después de pedir el soplo y el fuego que dan vida y purifican, después de descubrir que Cristo es el elemento unificador y después de contemplar cómo el Señor entra en medio de la noche, del encierro y del miedo para devolver alegría, llegamos ahora a una última enseñanza que no podemos dejar apagar. La esperanza mantiene encendidas la paz, la fe y el amor. Hay una historia sencilla pero profundamente espiritual. 4 velas se consumían lentamente en una habitación silenciosa. La primera vela dijo: yo soy la paz, pero las personas no consiguen mantenerme encendida, y se apagó. La segunda dijo: yo soy la fe, pero muchos me consideran innecesaria, y también se apagó. La tercera dijo: yo soy el amor, pero las personas me dejan de lado y no comprenden mi valor, y se apagó. Entonces entró un niño, vio las 3 velas apagadas y comenzó a llorar. Pero la cuarta vela habló con ternura: no tengas miedo. Mientras yo esté encendida, podremos encender las demás. Yo soy la esperanza. Queridos hermanos, esta historia nos muestra algo muy profundo de la vida espiritual. Hay momentos en que se apaga la paz. Se apaga porque llegan conflictos, preocupaciones, enfermedades, pérdidas, cansancios, discusiones, problemas económicos o heridas familiares. Uno quisiera estar tranquilo, pero por dentro todo tiembla. Se apaga la paz cuando el corazón vive atrapado en la ansiedad, cuando la mente no deja de imaginar escenarios difíciles, cuando la casa se llena de tensión, cuando una palabra hiere, cuando una noticia golpea, cuando el futuro parece incierto y cuando se apaga la paz, la persona empieza a vivir inquieta, reaccionando desde el miedo y no desde la confianza. También puede apagarse la fe, no necesariamente de golpe. A veces la fe se apaga poco a poco. Primero se deja de orar con ganas, luego se falta la Eucaristía sin sentir tanto dolor, luego la palabra deja de interpelar, luego uno empieza a vivir como si Dios estuviera lejos. Luego aparecen frases como: Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí, no vale la pena seguir creyendo, he pedido mucho y nada cambia. Y así la llama de la fe se hace pequeña. No desaparece siempre por rebeldía. A veces se debilita por cansancio, por heridas, por falta de alimento espiritual, por decepciones no sanadas. También puede apagarse el amor.
y esto es muy doloroso. Se apaga el amor en una familia cuando se deja de cuidar lo esencial. Se apaga entre esposos cuando la rutina ocupa el lugar de la ternura. Se apaga entre padres e hijos cuando ya nadie escucha. Se apaga entre hermanos cuando el orgullo pesa más que la reconciliación. Se apaga en el corazón cuando el resentimiento se vuelve costumbre. Se apaga en la vida cuando una persona deja de servir, deja de compadecerse, deja de mirar al otro como hermano. Y cuando se apaga el amor, la casa puede seguir funcionando, pero por dentro se vuelve fría. Pero mientras haya esperanza, queridos hermanos, nada está definitivamente perdido. Mientras la esperanza siga encendida, la paz puede volver a encenderse. Mientras la esperanza siga viva, la fe puede recuperar fuerza. Mientras la esperanza no se apague, el amor puede levantarse de sus cenizas. La esperanza no niega que haya oscuridad. La esperanza no finge que todo está bien. La esperanza no tapa el dolor con frases vacías. La esperanza mira la oscuridad y dice: todavía puede llegar la luz. Mira una familia herida y dice: todavía puede haber restauración. Mira un corazón cansado y dice: todavía puede recibir vida. Mira una fe débil y dice: todavía puede encenderse otra vez. Por eso, queridos hermanos, no dejes nunca que se apague la esperanza. Puede faltar la paz por un momento, pero si conservas esperanza, podrás buscar al Señor y recuperar serenidad. Puede debilitarse la fe, pero si la esperanza sigue ardiendo, volverás a la oración, volverás a la palabra, volverás a la Eucaristía, volverás a pedir el Espíritu Santo. Puede enfriarse el amor, pero si queda esperanza, podrás intentar perdonar, podrás dar un paso, podrás volver a mirar al otro con misericordia, podrás permitir que Dios encienda lo que parecía muerto. Sin el Espíritu Santo uno se apaga. Esta es una verdad que resume todo Pentecostés. Sin el Espíritu Santo se apaga el ánimo, se apaga la oración, se apaga la paciencia, se apaga la alegría, se apaga el deseo de luchar, se apaga la capacidad de amar, se apaga la motivación para cuidar la familia, el matrimonio, el trabajo, la fe. Uno puede seguir haciendo cosas, pero por dentro estar apagado, y una vida apagada se vuelve pesada. Todo cuesta más, todo irrita, todo parece imposible. Por eso necesitamos dejar que Dios vuelva a encender en nosotros el amor por la vida, por la familia, por el trabajo, por la misión, por la fe. Queridos hermanos, no se trata de una esperanza ingenua. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. No se trata de cerrar los ojos ante los problemas. La esperanza cristiana es más fuerte porque se apoya en Cristo resucitado. Se apoya en aquel que venció la muerte. Se apoya en aquel que entró en una habitación cerrada y llenó de alegría a los discípulos. Se apoya en aquel que sopló su espíritu y abrió camino de reconciliación. Se apoya en aquel que puede hacer que una vida apagada vuelva a arder. Nuestra esperanza no está puesta en la suerte, ni en el optimismo humano, ni en palabras bonitas. Está puesta en Dios. Y cuando la esperanza está puesta en Dios, incluso en medio de dificultades, podemos decir: lo mejor está por venir. No porque todo vaya a ser fácil, sino porque Dios todavía puede obrar. No porque no haya lágrimas, sino porque ninguna lágrima está fuera de su mirada. No porque no existan pruebas, sino porque las pruebas no tienen la última palabra. No porque el camino sea corto, sino porque el Señor camina con nosotros. La esperanza nos enseña a mirar más allá del momento presente. Nos enseña que una noche no define toda la vida. Nos enseña que una caída no define todo el camino. Nos enseña que una herida puede ser sanada por la misericordia. Queridos hermanos, hay personas que necesitan escuchar hoy: tenés que seguir viviendo.
Aunque llegue un problema, tenés que seguir viviendo. Aunque llegue una dificultad, tenés que seguir viviendo. Aunque llegue la tristeza, tenés que seguir viviendo. Aunque llegue la enfermedad, tenés que seguir viviendo. No porque debas cargar todo solo, sino porque tu vida es un tesoro extraordinario. Tu vida es expresión del amor de Dios. Tu vida no se reduce al problema que estás atravesando. Tu vida no se reduce al dolor que hoy te pesa. Tu vida no se reduce a una etapa oscura. Dios todavía puede soplar. Dios todavía puede encender. Dios todavía puede levantar. La esperanza nos impide rendirnos ante lo inmediato. Si una familia está dividida, la esperanza dice: oremos, busquemos a Cristo, pongámoslo en el centro. Si un matrimonio está cansado, la esperanza dice: todavía se puede trabajar la viña si hay humildad y verdad. Si un hijo está lejos, la esperanza dice: Dios puede alcanzarlo donde nosotros no llegamos. Si la fe está débil, la esperanza dice: vuelve a alimentarla. Si la paz se apagó, la esperanza dice: enciende una oración. Si el amor se enfrió, la esperanza dice: pide el fuego del Espíritu. La esperanza no se sienta a mirar la oscuridad, toma la pequeña llama que queda y empieza a encender lo demás. Pero también debemos cuidar la esperanza, porque hay cosas que la apagan. La desesperación la apaga, la queja constante la apaga, las malas compañías la apagan, la falta de oración la apaga, la comparación la apaga, el pecado repetido la apaga, vivir lejos de Dios la apaga, alimentar pensamientos de derrota la apaga. Por eso, si queremos mantener encendida la esperanza, necesitamos Espíritu Santo, necesitamos palabra, necesitamos Eucaristía, necesitamos oración, necesitamos comunidad, necesitamos recordar las promesas de Dios. Necesitamos no permitir que el mundo nos robe la mirada de fe. Queridos hermanos, la esperanza también nos protege de las mentiras. Sin Espíritu Santo el mundo vive de mentiras. Por eso hay que pedir el Espíritu de la verdad, porque cuando falta la verdad aparecen engaños, promesas falsas, manipulaciones, abusos, ilusiones vacías. La desesperanza nos vuelve vulnerables. Una persona sin esperanza puede creer cualquier promesa que le ofrezca alivio inmediato. Una familia sin esperanza puede aceptar cualquier camino falso. Un corazón sin esperanza puede confundirse y entregar su vida a lo que no viene de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu de la verdad para no vivir engañados, para no vender la esperanza a cambio de falsas luces. El Espíritu de la verdad nos muestra qué esperanza viene de Dios y qué ilusión viene del engaño. La esperanza de Dios nos acerca a la paz, a la fe, al amor, a la conversión, a la responsabilidad. La falsa ilusión nos hace evadir, negar, huir, depender de promesas vacías. La esperanza verdadera no nos infantiliza, nos fortalece, no nos saca de la realidad, nos da fuerza para enfrentarla. No nos promete una vida sin cruz. Nos asegura que la cruz no será el final si Cristo camina con nosotros. Por eso, junto con esperanza, pidamos verdad, porque una esperanza sin verdad se vuelve fantasía, pero una verdad sin esperanza puede volverse dureza. El Espíritu Santo une ambas, verdad que ilumina y esperanza que sostiene. Queridos hermanos, quizá hoy Dios nos trajo a este lugar para recordarnos que no podemos dejar que se apaguen las velas del alma. Tal vez la paz está débil, tal vez la fe está temblando, tal vez el amor está cansado. Pero si todavía hay una pequeña llama de esperanza, no la despreciemos, cuidémosla, protejámosla, acerquémosla al Espíritu Santo, dejemos que esa llama vuelva a encender lo que se apagó. No digas, ya no hay nada que hacer. Di, Señor,
mientras haya esperanza, tú puedes encender de nuevo mi vida. Pidamos hoy esta gracia. Espíritu Santo, no permitas que se apague mi esperanza. Si la paz se apagó, ayúdame a encenderla de nuevo. Si la fe se debilitó, avívala en mi corazón. Si el amor se enfrió, purifícalo y enciéndelo otra vez. Dame el espíritu de la verdad para no vivir de mentiras. Dame fuerza para seguir viviendo, para seguir creyendo, para seguir amando, para seguir esperando. Recuérdame que mi vida es un tesoro del amor de Dios y que lo mejor en tus manos todavía puede venir. Queridos hermanos, la esperanza mantiene encendidas la paz, la fe y el amor. No la dejemos apagar. Con el Espíritu Santo una vida cansada puede volver a arder. Con Cristo en el centro, una casa oscura puede recibir luz. Con la esperanza encendida podemos volver a la paz, podemos recuperar la fe y podemos amar de nuevo. Que Pentecostés no termine en una celebración exterior, sino en una llama interior que permanezca encendida hasta el final. Amén.